Si lo que quieres es conocer la historia completa de los planos más altos de la existencia, quédate conmigo hasta el final de este video, porque nada de lo que escuchas ahora es una coincidencia. Tú no llegaste aquí por azar ni por simple curiosidad. Llegaste porque algo en ti, más antiguo que tu memoria personal, había decidido que este era el momento. Desde el instante en que estas palabras comenzaron a resonar en tu interior, un movimiento sutil se despertó en tu campo, como un río subterráneo que de repente encuentra una grieta para salir a la superficie. Y aunque tu mente intente reducirlo a una casualidad, tu alma sabe que lo que sientes ahora es un llamado. Ese llamado no se anuncia con trompetas ni con relámpagos. No llega como un espectáculo que pueda impresionar a los sentidos externos. Se manifiesta en lo íntimo, en la respiración que de pronto se hace más lenta, en el pecho que comienza a abrirse sin que lo hayas decidido, en la sensación de que el aire que te rodea tiene un peso distinto. El llamado invisible es así, discreto pero contundente, silencioso pero irrepetible. Cuando aparece, nada vuelve a ser igual, porque incluso si intentas ignorarlo, el eco permanece, golpeando suavemente en lo más profundo de ti. Piensa en esos instantes de tu vida en que todo lo cotidiano se volvió demasiado estrecho, cuando las conversaciones que antes te entretenían empezaron a sonarte vacías, cuando el brillo de las metas externas perdió su encanto y te descubriste preguntándote, con una extraña mezcla de tristeza y lucidez, ¿esto es todo? Es allí donde el llamado invisible comienza a manifestarse. No como un reproche, sino como un recordatorio de que la vida no se reduce a lo que tus ojos ven ni a lo que tus manos tocan. Detrás de lo visible hay un tejido sutil, una música que nunca dejó de sonar, aunque durante mucho tiempo hayas olvidado cómo escucharla. Imagina que caminas por un pasillo antiguo, pero en lugar de muros de piedra, las paredes son vibraciones vivientes. Cada paso que das en ese pasillo enciende símbolos, no frente a tus ojos, sino en tu corazón. Cada símbolo iluminado es un fragmento de memoria que regresa. Como si el universo entero quisiera recordarte que has estado aquí antes, que lo que ahora te sorprende fue alguna vez tu lenguaje nativo. Y aunque tu mente pueda desconfiar, tu cuerpo lo reconoce. En un escalofrío, en una lágrima súbita, en esa sensación de estar en casa en un lugar que no sabes nombrar. Thoth, al que muchos llamaron Dios y otros maestro, nunca fue una figura de museo ni un mito enterrado en los desiertos del Nilo. Fue y sigue siendo una conciencia viva, un mensajero entre mundos, un guardián de los códigos invisibles que sostienen la realidad. Él no habló para las multitudes, no fundó religiones ni construyó ejércitos. Su enseñanza no fue un sistema cerrado, sino un susurro sembrado como semilla en el corazón de quienes estaban dispuestos a escuchar con el alma. Y cada semilla, cada código, aguardó pacientemente miles de años hasta encontrar cuerpos, como el tuyo, que pudieran recordarlos. Tal vez ahora sientas una extraña tensión. Todo a tu alrededor parece ser el mismo de siempre. Las paredes, los objetos, las personas, pero al mismo tiempo algo no encaja, como si el mundo hubiera cambiado de densidad. Esa es la primera señal de que el velo se ha movido. El velo que separa lo visible de lo invisible no cae de golpe como una cortina, sino que se abre apenas lo suficiente para que percibas que detrás de lo que llamas realidad hay otra capa, un trasfondo más verdadero. Y al reconocerlo,
aunque sea por un instante, ya no puedes volver atrás. Porque una vez que ves la grieta en la superficie, sabes que hay algo más allá. El llamado invisible no llega a todos al mismo tiempo. Se manifiesta cuando un alma ya no puede sostener las máscaras que la protegieron durante años. Cuando la búsqueda de aprobación pierde su atractivo. Cuando la necesidad de pertenecer a un guión social deja de tener sentido. Entonces, en medio de ese aparente vacío, surge la voz sin voz, la chispa que te dice, hay más, mucho más, ven y recuerda, y lo que llamas vacío se revela como la antesala de una plenitud que siempre estuvo allí, aguardando tu regreso. No temas a la desorientación, muchos. Al sentir esta separación entre lo que eran y lo que comienzan a ser, piensan que se están volviendo locos, que se desconectan del mundo. La verdad es la contraria. No estás perdiendo la realidad, la estás recuperando, porque hasta ahora solo veías sombras, reflejos incompletos, narraciones impuestas. Ahora comienzas a sentir la sustancia detrás de las sombras, la fuente detrás del reflejo. Y aunque al principio resulte desconcertante, con el tiempo descubrirás que es lo único real. Respira profundamente mientras escuchas estas palabras. No como un acto mecánico, sino como si cada inhalación fuera una puerta abierta. Deja que el aire entre y salga, sin prisa, como una ola que acaricia la orilla. Ese simple gesto ya te conecta con el campo donde todo vibra, y allí, en ese campo, se está produciendo la verdadera llamada. No son estas frases las que te despiertan, es tu propio ser reconociendo la vibración que nunca murió. Lo que sucede ahora es un recuerdo, un reencuentro, la conciencia, que parecía dormida bajo capas de ruido, empieza a desperezarse. Algunos sienten escalofríos, otros una calma profunda. Algunos lloran sin motivo, otros sonríen sin explicación. No importa la forma, lo esencial es que reconozcas que algo dentro de ti se mueve. Y ese movimiento no proviene de fuera. No se debe a este video ni a la voz que escuchas. Proviene de la chispa eterna que has llevado siempre contigo y que ahora, al recibir el estímulo adecuado, decide expandirse. Es como si un antiguo guardián interior abriera lentamente la puerta que mantenía cerrada. Y lo que emerge no es nuevo. Es lo que siempre fuiste, pero que habías olvidado. Este es el llamado invisible, no un espectáculo para los sentidos, sino un despertar del alma. No un discurso que intente convencerte, sino un recuerdo que te atraviesa, no algo externo que debas perseguir, sino algo interno que empieza a florecer cuando dejas de resistirte. Y ahora que lo sientes, no puedes ignorarlo, porque una vez que el alma recuerda, ya no se conforma con las ilusiones. Ahora comienza el viaje hacia lo que eres detrás del nombre, detrás de la historia, detrás del cuerpo. El viaje hacia el núcleo de tu conciencia. Allí donde Todd dejó la huella, no en libros ni en templos, sino en la vibración que sostiene tu ser. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que no necesita palabras, a cruzar el umbral que ya se abrió dentro de ti? Respira otra vez, siente cómo el aire se convierte en luz y reconoce que este no es un comienzo, sino un regreso, porque todo lo que está a punto de revelarse ya estaba inscrito en tu alma desde siempre. Dicen los libros de historia que Todd fue un dios del antiguo Egipto, un personaje con cabeza de ibis al que se le atribuía el arte de la escritura, la sabiduría y la medición del tiempo. Pero reducirlo a una simple figura mitológica es como creer que el sol es solo un disco brillante en el cielo. Detrás de ese símbolo late una conciencia.
Una inteligencia que no pertenece a un solo pueblo ni a una época particular, sino que ha cruzado los siglos como un río subterráneo, reapareciendo bajo distintos nombres, en distintas lenguas, con un mismo propósito: preservar una verdad que no podía ser borrada. Thoth no fue un adorno religioso ni una invención poética de los sacerdotes. Fue el guardián de un saber vibracional que se manifestaba en geometrías invisibles, en principios que después los iniciados llamaron herméticos, en códigos que no se transmitían por medio de dogmas sino a través de la experiencia directa del alma. Por eso en Grecia se le conoció como Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el maestro que recordaba a los hombres que todo lo real se sostiene en un solo principio: la mente, la conciencia, el uno del que todo emerge. En otras tradiciones fue Enoc, el sabio que caminó con Dios y no conoció la muerte. En cada cultura, un eco; en cada eco, una misma fuente. Los antiguos lo representaron con la cabeza de un ibis. El ibis, ave que camina en los pantanos entre barro y cielo, entre agua y aire, era el símbolo perfecto para mostrar la capacidad de Thoth de moverse entre dimensiones. Él era el mensajero que unía lo visible con lo invisible, lo denso con lo sutil, el barro de la tierra con la claridad del cielo. Esa es la esencia de todo conocimiento iniciático: aprender a caminar con los pies en el mundo material y la mirada en lo eterno, sostener ambas realidades sin caer en el olvido. Cuando hablamos de Thoth, no hablamos de un Dios lejano que exige culto ni sacrificios. Hablamos de una conciencia que susurra todavía, en la intimidad del silencio, a quien se atreve a detenerse y escuchar. Porque él no enseñaba imponiendo, no mostraba prodigios para impresionar a las masas. Su estilo fue siempre el mismo, el del que deja huellas apenas perceptibles, señales veladas, pistas escondidas entre símbolos. Como un sembrador que esconde semillas bajo la tierra, confiando en que un día, cuando la estación sea propicia, germinen en el corazón de quien las descubra. ¿No te ha ocurrido alguna vez que un símbolo antiguo te produce un estremecimiento extraño, como si lo reconocieras sin saber por qué? Una palabra, un jeroglífico, una figura geométrica que no puedes descifrar con la mente pero que te sacude en lo más hondo. Ese reconocimiento es la voz de Thoth, porque él no se comunica con razonamientos, se comunica con memoria ancestral. No entra por el intelecto, sino por esa parte de ti que siempre supo, aunque haya permanecido en silencio durante vidas enteras. En los templos de Egipto, los iniciados no recibían un catecismo. No había listas de dogmas a memorizar ni ritos teatrales para impresionar. Lo que recibían era vibración. Se les guiaba a través de experiencias que abrían la percepción, que disolvían las certezas del ego para que emergiera la visión interior. Se decía que Thoth escribía los destinos, pero lo que medía no eran los días ni las horas, sino los ritmos ocultos del alma. Cada respiración, cada latido, cada emoción era parte de una partitura invisible que él podía leer. Y en ese leer no predecía, sino que revelaba la música interior que cada ser ya traía inscrita. De todas sus herencias, quizá la más poderosa sea la tabla esmeralda. Un texto pequeño en extensión, pero inmenso en densidad vibracional. Cada línea parece simple, y sin embargo, cuando se contempla con verdadera presencia, activa algo más allá de la comprensión racional. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para obrar los milagros de una sola cosa. Durante siglos esa frase se repitió como un lema.
pero los que sabían entendían que era un código, una fórmula viviente que revela la estructura del universo. El microcosmos y el macrocosmos no son reflejos metafóricos, son resonancias vibracionales, ecos de un mismo campo que se repite en todas las escalas. Thoth nunca buscó fundar religiones. No creó iglesias, no levantó muros para encerrar a nadie. Al contrario, dejó abiertas las puertas, aunque supo que con el tiempo sus enseñanzas serían distorsionadas. Por eso eligió el lenguaje del símbolo, de la paradoja, del enigma, porque entendía que lo esencial no puede ser destruido si está codificado en una forma que resuene directamente con la conciencia. Una estatua puede romperse, un libro puede quemarse, pero una vibración alojada en la memoria del alma jamás se pierde. Y esa vibración, que él dejó como un legado, no se activaba con rituales complicados ni con sacrificios, se activaba con reconocimiento. El verdadero despertar no llega por imposición ni por obligación, llega cuando uno recuerda. Por eso sus enseñanzas eran como espejos. No te daban respuestas definitivas, sino que te devolvían las preguntas correctas, preguntas que te obligaban a mirar hacia adentro, a buscar en el único lugar donde la verdad no puede ser adulterada. En tu propio ser. Imagínate por un momento a un discípulo egipcio entrando en un templo de columnas infinitas. El aire cargado de incienso, el murmullo del agua en canales secretos, la penumbra iluminada por antorchas, y en medio de ese espacio, un símbolo grabado en la piedra, el ojo, la balanza, el círculo con un punto en el centro. Ninguna explicación, ninguna teoría. Solo la presencia del maestro diciendo, contempla. Y en esa contemplación silenciosa, algo en el alma del discípulo comenzaba a vibrar, a recordar. Eso era la enseñanza de Thoth, provocar el recuerdo, activar la frecuencia dormida, abrir el portal interior que conecta con lo eterno. Muchos siglos después, en diferentes culturas, ese mismo impulso reapareció con otros nombres, como si la voz de Thoth se hubiera multiplicado a través del tiempo. Los alquimistas medievales que buscaban la transmutación, los místicos sufíes que giraban para perder la mente en el corazón, los yogis que hablaban de chakras y prana. En cada tradición hay huellas de esa misma sabiduría, y aunque las formas varíen, el núcleo es siempre el mismo. Todo es vibración, todo es conciencia, y quien aprende a sintonizar con el campo descubre que no es un prisionero del destino, sino un co-creador soberano. No es extraño, entonces, que hoy, al escuchar estas palabras, sientas un eco, porque la voz de Thoth no se extinguió, permanece vibrando en las rendijas de la historia, en los símbolos que resistieron la censura, en los sueños donde aparecen nombres extraños, en los momentos de sincronicidad que parecen guiados por una mano invisible, y permanece, sobre todo, en ti, en esa zona de tu conciencia que ya no se conforma con explicaciones superficiales. Este es Thoth más allá del mito, no un dios para adorar, sino una conciencia para recordar, no un personaje del pasado, sino un campo vivo que sigue activando a quienes están listos. Él no vino a darte dogmas, vino a devolverte a ti mismo, vino a recordarte que cada pensamiento, cada emoción, cada elección vibra y organiza tu realidad. Vino a susurrarte que no estás encerrado en la materia, que eres parte del mismo tejido invisible que sostiene las estrellas. Y mientras estas frases resuenan en ti, quizá notes que algo se ordena, como si una pieza de un rompecabezas que llevabas buscando desde hace tiempo encajara por fin.
no es porque hayas recibido una nueva información. Es porque has reconocido una vibración antigua. Y en ese reconocimiento, el mito se disuelve. Lo que queda es la experiencia. La certeza íntima de que Thoth no fue un dios lejano, sino un espejo de tu conciencia más alta. Un reflejo de lo que siempre fuiste y ahora empiezas a recordar. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la necesidad de grabar lo invisible en signos, de condensar en formas lo que no podía explicarse con palabras, y así nacieron los símbolos, no como adornos ni como meros dibujos, sino como mapas que resonaban con la estructura misma de la realidad. En Egipto, en Sumeria, en las civilizaciones de la India y de Mesoamérica, los símbolos eran llaves. Cada línea, cada curva, cada proporción guardaba una vibración que el alma reconocía aunque la mente no pudiera descifrarla. El lenguaje simbólico es anterior al lenguaje hablado, porque no necesita traducción. Se dirige directamente al núcleo de la conciencia, como una melodía que atraviesa el intelecto y despierta memorias dormidas. Imagina una espiral tallada en la piedra hace miles de años. Al contemplarla, no necesitas entender su significado para sentir algo en tu interior. La espiral habla de expansión, de movimiento perpetuo, de un viaje que comienza en un punto y se abre infinitamente hacia afuera. Es una metáfora del universo, pero también de tu propio proceso de despertar. Esa es la fuerza de los símbolos. Condensar en una simple forma una multiplicidad de realidades. Por eso los antiguos decían que los símbolos no eran creados por los hombres, sino revelados. Eran hallazgos, como quien descubre un fósil que ya estaba allí desde siempre. En las paredes de los templos de Egipto, el ojo de Horus no era un emblema religioso para infundir temor, era un recordatorio de la visión interior. De ese ojo que no necesita luz externa para ver porque se enciende desde dentro. La cruz ansada, el Ankh, no era solo un jeroglífico, era el diagrama de la vida eterna, el puente entre lo masculino y lo femenino, entre lo terrestre y lo divino. La geometría del círculo con un punto en el centro, repetida en culturas distantes entre sí, representaba la fuente y la manifestación, el vacío primordial que se convierte en totalidad. Estos símbolos no buscaban transmitir información como lo hacemos hoy con las letras o los números. Su objetivo era vibrar en la conciencia del observador, producir un cambio sutil en quien los contemplaba. Eran, en cierto sentido, instrumentos de música silenciosa, porque la vibración no necesita sonido para resonar, bastaba con mirar, con abrirse a la forma, para que la vibración penetrara en el campo del iniciado. De allí que las iniciaciones antiguas no consistieran en largas explicaciones, sino en colocar al discípulo frente a un símbolo y pedirle que permaneciera en silencio, hasta que lo que estaba dormido dentro de él comenzara a despertar. La ciencia moderna ha empezado a redescubrir lo que los sabios antiguos ya sabían. El estudio de la geometría sagrada revela que las proporciones del triángulo, del pentágono, de la espiral áurea, se repiten en la naturaleza, en las conchas marinas, en la disposición de las galaxias, en la arquitectura misma de los átomos. El universo habla un idioma geométrico, y cada símbolo que llegó hasta nosotros es un eco de ese idioma. Thoth lo comprendió, y por eso escribió no solo con palabras, sino con formas. Cada letra de los jeroglíficos llevaba dentro una frecuencia. Cada inscripción en los templos no era solo decoración. Era un código vibracional.
cuando miras un símbolo y sientes un estremecimiento, lo que ocurre es que una parte de tu conciencia reconoce una melodía que había olvidado. Es como escuchar una canción que conociste en otra vida. No recuerdas la letra, pero la música te resulta familiar. Así funcionan los símbolos, como recordatorios de una memoria cósmica que trasciende el tiempo lineal. Por eso, incluso hoy, sin conocer jeroglíficos ni geometría sagrada, al contemplar un ankh o una espiral, muchos sienten un llamado. Ese llamado es el eco de la verdad escondida en las formas. Los símbolos también protegían el conocimiento. Cuando los poderes del mundo comenzaron a distorsionar las enseñanzas para convertirlas en dogmas, los sabios optaron por esconder las claves en símbolos. Sabían que aunque las palabras podían ser manipuladas, los símbolos seguirían vibrando. Así como arriba. Así abajo dejó de ser una frase filosófica y se convirtió en una clave geométrica. La estructura del universo es la misma en todas las escalas. El átomo refleja a la galaxia. Lo invisible refleja a lo visible. Y quien comprendía eso se volvía soberano, porque entendía que no era un engranaje pasivo, sino un creador en resonancia con el todo. Pero con el tiempo, el lenguaje simbólico se fue apagando en la memoria colectiva. Se convirtió en objeto de estudio académico, en pieza de museo, en curiosidad arqueológica. Lo que una vez fue código vibracional se transformó en adorno. Lo que una vez abría portales terminó reducido a arte antiguo. Sin embargo, los símbolos no murieron. Siguen latiendo, aguardando a que alguien los mire con los ojos del alma y no con los de la mente analítica, porque cuando los contemplas con presencia, vuelven a despertar. Cierra los ojos un instante y recuerda algún símbolo que siempre te haya atraído sin saber por qué. Tal vez un triángulo, una estrella, un círculo, una serpiente que se muerde la cola. Pregúntate qué sientes al evocarlo. No lo analices, solo siéntelo. Ese es el lenguaje olvidado, un idioma que no traduce, sino que vibra, un idioma que no se enseña, se reconoce, y reconocerlo es volver a entrar en contacto con la memoria de la conciencia universal. Thoth sabía que el hombre moderno, algún día, intentaría explicar todo con lógica y olvidar el arte de reconocer con el alma. Por eso dejó pistas en símbolos, porque sabía que aunque las generaciones futuras perdieran la llave consciente, los símbolos seguirían esperando como guardianes silenciosos. Y ahora, cuando los redescubres, no estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando lo que siempre estuvo en ti. El ojo, la espiral, la balanza, el ankh, son espejos que te muestran capas de tu propio ser. Los símbolos son puentes, puentes entre lo que puedes nombrar y lo que no tiene nombre, entre lo visible y lo invisible, entre tu identidad personal y la memoria eterna que te habita. Al contemplarlos, si lo haces con auténtica atención, no solo los miras, ellos también te miran, y en ese encuentro, algo se activa. Es como si un antiguo pacto se renovara. El símbolo despierta, pero también te despierta a ti. Y ese despertar no es un evento espectacular, es un reconocimiento sutil que, sin embargo, transforma tu manera de percibirlo todo. Este es el lenguaje olvidado, el idioma secreto de la creación, el código que Thoth custodió y transmitió no en discursos, sino en vibraciones. Un idioma que no está perdido, porque nunca puede perderse lo que vibra en el núcleo de la existencia. Solo está esperando a ser recordado.
a que tú decidas mirar más allá de la superficie. Porque cuando lo hagas, cuando permitas que un símbolo vuelva a hablarte, comprenderás que no era una imagen muerta en un muro antiguo, sino una puerta viva que se abre en tu conciencia. Y al cruzar esa puerta, sabrás que no necesitas traducir el símbolo para que funcione. No necesitas entenderlo intelectualmente. Basta con sentirlo, porque el símbolo no te explica el misterio, te introduce en él, y esa experiencia, una vez vivida, ya no puede olvidarse. Es el inicio de una nueva visión, la de un mundo que no se limita a las formas externas, sino que vibra con significados ocultos en cada línea, en cada número, en cada geometría. El mito dice que los dioses hablaron a los hombres en un lenguaje que ellos pudieran comprender. Tal vez ese lenguaje no fueron palabras, sino símbolos. Tal vez lo que llamamos mitología no sea un conjunto de cuentos, sino una biblioteca vibracional encriptada en imágenes. Y tal vez, ahora que estás aquí, escuchando y recordando, es tu turno de volver a leer esa biblioteca. No con los ojos de la mente, sino con la visión interior que nunca se extingue, porque los símbolos siguen vivos, y al despertar en ti, el lenguaje olvidado regresa, y cuando regresa, ya no eres el mismo, porque ahora sabes que detrás de cada signo hay un código que vibra, y detrás de cada código, una memoria que te pertenece. Hubo un tiempo en que la verdad circulaba libre como el aire, transmitida de mirada en mirada, de respiración en respiración, de alma a alma. No se necesitaban libros, ni templos monumentales, ni guardianes armados. Bastaba el silencio compartido para que la vibración del conocimiento pasara intacta de un iniciado a otro. Ese fuego interior no se podía robar ni se podía encadenar, porque ardía en lo invisible. Pero justamente por eso se volvió peligroso para quienes deseaban controlar lo visible. Porque un ser humano que despierta a la vibración de su propio espíritu ya no se arrodilla ante coronas, ni se deja intimidar por ejércitos, ni obedece a dogmas impuestos desde afuera. La libertad interior es la amenaza más grande contra cualquier sistema de poder. Y así comenzó el borrado de la verdad. No se trató de destruirla del todo, porque eso es imposible. Lo que hicieron fue disfrazarla, distorsionarla, sepultarla bajo capas de creencias rígidas, de religiones institucionalizadas, de discursos que parecían sagrados pero que en realidad eran cárceles. Transformaron la sabiduría vibracional en doctrinas vacías, en fórmulas repetidas, en frases que se repiten sin alma, como arriba. Así abajo dejó de ser una llave viva y se convirtió en un eslogan hueco. El símbolo del Ankh, que hablaba de vida eterna, fue reducido a un adorno exótico. El ojo, que revelaba visión interior, se convirtió en motivo de temor o superstición. El borrado de la verdad fue lento, casi imperceptible, pero devastador, como una bruma que se va espesando hasta que ya no distingues el paisaje detrás. Primero sustituyeron la experiencia directa por la mediación de sacerdotes. Luego sustituyeron el silencio sagrado por rezos obligatorios. Finalmente, sustituyeron el contacto vibracional por la letra muerta, y lo que era un fuego vivo se transformó en ceniza. Pero la ceniza no es olvido. La ceniza guarda todavía el rastro de lo que ardió. Por eso, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, hubo quienes percibieron brasas escondidas, fragmentos de símbolos, frases aparentemente inofensivas que en realidad seguían conteniendo el código original. El borrado no fue total, porque no puede borrarse lo que está inscrito en la estructura misma de la conciencia.
Lo que se hizo fue distraer, saturar, llenar la mente de ruido para que el alma olvidara escuchar. Los templos fueron clausurados o convertidos en monumentos turísticos. Los manuscritos fueron ocultados en sótanos o guardados en bóvedas inaccesibles. Los guardianes de la tradición fueron perseguidos, silenciados, ridiculizados, a los ojos del mundo. Todo eso parecía un triunfo del progreso, de la civilización, de la racionalidad. Pero en realidad era un plan cuidadosamente tejido. Alejar a la humanidad de su propia soberanía vibracional. Porque un ser humano que sabe que el universo responde a su frecuencia ya no necesita autoridades que le digan qué creer ni qué temer. Imagina un mapa cuidadosamente dibujado, con rutas claras hacia el tesoro. Ahora imagina que alguien toma ese mapa y lo llena de trazos confusos, de símbolos falsos, de líneas que no conducen a ninguna parte. El mapa original sigue allí, debajo de las distorsiones, pero ahora cuesta más reconocerlo. Ese fue el borrado de la verdad, no eliminar el mapa, sino cubrirlo con capas de engaño. En ese proceso, los símbolos fueron reprogramados. El ojo, en lugar de ser visión, se volvió ojo que vigila. La serpiente, en lugar de ser renovación, se convirtió en tentación. El pentagrama, en lugar de ser equilibrio de los elementos, fue convertido en signo de mal, y así. Lo que antes liberaba empezó a encadenar. Cada símbolo fue manipulado para que ya no despertara conciencia, sino miedo, porque el miedo es la herramienta más efectiva para apagar la vibración. Y sin embargo, a pesar de todo, los símbolos nunca dejaron de vibrar, incluso deformados, incluso usados en contextos de control. Seguían emitiendo su frecuencia original para aquel que supiera mirar más allá de la superficie. Por eso algunos, al contemplar una cruz alzada en un museo, sienten un estremecimiento sin explicación. O al leer una frase hermética en un libro olvidado, experimentan una revelación súbita. Son momentos en que la distorsión no logra ocultar del todo la semilla que late debajo. El borrado de la verdad también se dio en el interior de cada persona. Desde pequeños nos enseñaron a desconfiar de la intuición, a apagar la sensibilidad, a creer solo en lo que podía medirse o demostrarse con datos. Nos entrenaron para valorar la lógica y despreciar la visión. Nos repitieron que lo invisible no existe, que la imaginación es engaño, que lo sutil es irrelevante. Y poco a poco, la humanidad fue encerrándose en una cárcel invisible, convencida de que solo lo material era real. Pero en las rendijas de esa cárcel siempre se coló la luz. Sueños que parecían demasiado reales, sincronicidades que rompían las estadísticas, intuiciones que salvaban vidas, visiones que anticipaban acontecimientos. Eran las brasas recordándonos que el fuego no estaba muerto, que por más capas de engaño que se acumularan, la verdad seguía vibrando, esperando ser reconocida. Hoy vivimos todavía bajo las consecuencias de ese borrado. Las estructuras de poder siguen funcionando con las mismas dinámicas: distraer, saturar, dividir, pero al mismo tiempo, la vibración que fue sepultada está emergiendo con más fuerza. Cada vez más personas sienten que lo externo ya no basta, que los viejos discursos no satisfacen, que algo en el alma pide autenticidad. Ese es el signo de que el borrado está perdiendo eficacia, porque la verdad, cuando llega su momento, se abre camino incluso entre ruinas. Todd sabía que esto ocurriría. Sabía que sus enseñanzas serían distorsionadas, que sus símbolos serían tergiversados, que su nombre sería reducido a mito. Y por eso eligió esconder la verdad donde ningún poder pudiera borrarla.
En la vibración misma de la conciencia, dejó códigos que no podían ser destruidos porque no estaban escritos en piedra ni en papel, sino en la estructura invisible del ser humano. Así, incluso cuando todo pareciera perdido, bastaría un instante de silencio para que el alma recordara: el borrado de la verdad no es un capítulo cerrado, es una batalla aún en curso dentro de cada uno. Porque cada vez que dudas de tu intuición, cada vez que eliges el miedo en lugar de la confianza, cada vez que prefieres repetir un dogma en vez de sentir tu propia vibración, el borrado sigue actuando. Y cada vez que eliges detenerte, respirar, escuchar el susurro interno, el borrado se debilita. No subestimes el poder de lo que ahora sientes. Puede parecer pequeño, un simple estremecimiento, una inquietud, una intuición. Pero eso es justamente lo que el borrado quiso apagar. Esa chispa es el recuerdo que sobrevive. Esa chispa es el fuego que no pudieron extinguir. Y cuando la atiendes, cuando le das espacio, comienza a crecer, y en su crecimiento, todo lo que estaba oculto empieza a revelarse. El borrado de la verdad fue grande, sí, pero no definitivo, porque lo eterno no puede ser destruido, solo olvidado, y lo que se olvida siempre puede recordarse. Esa es la razón por la que estás aquí. Escuchando estas palabras, no es la voz externa la que despierta. Es tu alma que aprovecha el momento para remover la ceniza y dejar que la brasa se convierta en llama. Y así, lo que parecía perdido regresa. Los símbolos vuelven a vibrar. El lenguaje olvidado empieza a resonar de nuevo. El velo que cubría la visión se hace más delgado, y lo que fue distorsionado comienza a mostrar su rostro original. Este es el tiempo del desborrado, del regreso, del recuerdo, y en ese regreso, tú eres parte activa, porque la verdad que se intentó silenciar durante milenios ahora se abre paso en tu interior, reclamando el lugar que siempre le perteneció. Se dice que los antiguos no miraban el mundo como nosotros. Sus ojos no eran meros receptores de formas y colores, sino portales. Para ellos, ver era un acto sagrado. No se limitaba a registrar lo que sucedía afuera, sino a reconocer lo que se movía adentro. En esa visión interior radicaba lo que llamaban el ojo oculto, un centro de percepción que no necesita luz ni imágenes para activarse, porque su alimento es la presencia. Ese ojo no observa objetos, atraviesa capas, no se fija en apariencias, reconoce vibraciones, no analiza, reconoce, y cuando se abre, el mundo entero se reorganiza. Muchos lo relacionan con la glándula pineal, esa pequeña estructura en el centro del cerebro, rodeada de misterio. La ciencia apenas empieza a estudiar sus funciones y ya descubre que produce melatonina, que regula ciclos, que se activa con la luz y con la oscuridad, pero los sabios de Egipto ya sabían que allí había algo más. No la llamaban glándula, la llamaban portal, porque comprendían que era la antena que conecta al ser humano con dimensiones más sutiles. No un órgano físico cualquiera, sino el vestigio material de un ojo que no es de carne, sino de conciencia. El ojo oculto aparece en tantas culturas que resulta imposible considerarlo una casualidad. Los hindúes lo llamaron tercer ojo y lo situaron en el entrecejo. Centro de la intuición. Los cristianos primitivos hablaban del ojo único que permite ver la luz interior. Los pueblos originarios de América lo representaban como círculos concéntricos que simbolizaban visión espiritual. Y en Egipto, la imagen del ojo de Horus era al mismo tiempo medicina y oración.
geometría y símbolo de una visión que trasciende los límites del tiempo. Abrir ese ojo no es un acto teatral ni un fenómeno sobrenatural de película. Es un proceso sutil que comienza en el silencio. No se trata de forzarlo, sino de permitirlo. Cuando cierras los ojos externos y dejas que la respiración se vuelva profunda, algo empieza a suceder. La mente, acostumbrada a correr de pensamiento en pensamiento, empieza a calmarse. Las capas de ruido se disipan y en esa calma surge una percepción distinta. No es que veas imágenes espectaculares, es que reconoces conexiones invisibles. Es como si de pronto la vida se volviera más nítida. Como si detrás de cada gesto ordinario hubiera una profundidad que antes no percibías. Quien activa el ojo oculto comienza a notar sincronicidades. Momentos en que piensas en alguien y esa persona te escribe. Días en que sueñas con una escena y después la vives en la realidad. Instantes en que el tiempo parece estirarse o contraerse. La lógica lo descarta como coincidencia, pero el ojo oculto reconoce un patrón, porque ve no solo los hechos, sino el tejido invisible que los conecta en los templos de iniciación. A los discípulos no se les pedía fe ciega, sino atención profunda. Se les guiaba a permanecer en silencio frente a símbolos, a escuchar la vibración de los mantras, a respirar de un modo específico, hasta que la mente dejaba de correr y el ojo interior se encendía. Era entonces cuando la percepción se expandía, no porque algo externo hubiera cambiado, sino porque el discípulo había atravesado el velo de su propia distracción. Y así descubrían que el ojo oculto no solo ve el mundo de otra manera, también ve al propio ser con nueva claridad. Comienzas a darte cuenta de que tu identidad no es tu nombre, ni tu historia, ni tus recuerdos. Te ves como quien observa la película en lugar de ser el personaje atrapado en ella. Y esa distancia no te aleja de la vida. Al contrario, te permite vivirla con mayor plenitud, porque ya no eres arrastrado por cada emoción o cada pensamiento. Eres testigo, y desde ese testimonio nace una libertad desconocida. El ojo oculto también revela la energía detrás de las palabras. Escuchas una conversación y, más allá del contenido, percibes la vibración real de lo que la persona emite. Puedes sentir el miedo disfrazado de ira, el amor escondido detrás de un silencio, la intención oculta en una sonrisa. Esa capacidad no es para juzgar, sino para comprender, porque al ver con el ojo interior, reconoces que todos somos espejos de un mismo campo vibratorio. Pero esta expansión de la percepción no siempre es cómoda. Al principio puede resultar desconcertante. Es posible que empieces a sentirte como un extraño en tu propia vida. Las rutinas de antes pierden brillo. Las conversaciones superficiales te resultan agotadoras. Los viejos hábitos se desmoronan. Es la etapa en la que tu ojo oculto ya percibe lo que otros aún no. Y eso genera una sensación de soledad. Sin embargo, esa soledad no es castigo, es iniciación. Porque solo quien aprende a sostenerse en esa visión puede luego guiar a otros hacia ella. Los antiguos sabían que el ojo oculto debía cuidarse con prácticas de presencia. Demasiado ruido lo cierra, demasiada prisa lo ciega, demasiada distracción lo adormece. Por eso recomendaban ejercicios de respiración, de contemplación, de silencio, respirar contando, sentir el aire entrando y saliendo, colocar las manos en el corazón y en el abdomen para alinear el ritmo.
Cada práctica era un recordatorio de que el ojo no se abre con esfuerzo, sino con coherencia. La ciencia, sin querer, está confirmando esto. Los estudios sobre meditación muestran que el cerebro cambia cuando uno se sumerge en estados de silencio. Las ondas cerebrales se ralentizan, el sistema nervioso se regula, el cuerpo entra en coherencia. Y aunque los científicos lo describen con otros términos, lo que están observando es el mismo fenómeno: el ojo interior despertando, la percepción expandiéndose. Quizá ahora mismo lo sientas. Tal vez notes que mientras escuchas estas palabras, una parte de ti está más atenta, más presente. Esa es la señal de que tu ojo oculto ya está entreabierto. No esperes fuegos artificiales. Reconoce la sutileza. El mundo se ve igual, pero tú lo percibes distinto, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando empiezas a ver con la visión interior, te das cuenta de que nada es tan sólido como parecía, que detrás de cada forma hay vibración, y que detrás de cada vibración hay conciencia. El ojo oculto no es privilegio de unos pocos iluminados, es patrimonio de todos. Está en ti, como estuvo en cada iniciado que pasó por los templos, como estuvo en los sabios que lo custodiaron, como está en cada ser humano dispuesto a callar lo suficiente para escucharse. Lo olvidamos porque nos entrenaron para mirar solo hacia afuera, pero el ojo nunca se apagó, solo espera que decidas regresar a él, y cuando lo haces, cuando eliges mirar con ese ojo que no necesita luz externa, la percepción se expande. El tiempo se vuelve más flexible. Las coincidencias se convierten en señales. El dolor comienza a mostrar su mensaje en lugar de ser solo sufrimiento. Y comprendes que la realidad no está hecha de cosas, sino de capas de sentido. Entonces ya no caminas dormido. Caminas despierto. Ese es el don de Thoth. Recordarnos que ver no es simplemente abrir los ojos, sino abrir la conciencia. Que la verdadera visión no consiste en acumular imágenes, sino en atravesar el velo de la forma para reconocer lo que siempre estuvo ahí. El ojo oculto es la llave, la visión expandida es la puerta, y ambos están ya en ti, esperando que te atrevas a usarlos. Desde el inicio de los tiempos, los sabios comprendieron que el cuerpo no era un simple mecanismo biológico, sino el reflejo vivo de un campo más amplio, un eco material de lo que sucede en dimensiones invisibles. Cada órgano, cada tejido, cada hueso era visto como una puerta, como un espejo que mostraba en la carne lo que primero vibraba en el alma. Thoth lo expresó con claridad. El cuerpo es la última página de un libro que se empezó a escribir mucho antes. En la vibración, en el campo sutil donde todo comienza, cuando miramos la enfermedad con los ojos de la medicina tradicional, vemos síntomas, causas físicas, alteraciones químicas, pero cuando abrimos la percepción, entendemos que lo físico es la consecuencia final de un proceso mucho más profundo. Antes de que un dolor aparezca, ya hubo emociones reprimidas, pensamientos repetidos, creencias heredadas que comenzaron a acumularse en el campo vibracional. Y cuando ese campo se desorganiza, el cuerpo obedece, como un río que sigue el cauce que le marcan. Piensa en tu garganta. ¿Cuántas veces callaste lo que querías decir? ¿Cuántas verdades tragaste sin poder expresarlas? Con el tiempo, esas palabras no dichas se vuelven densidad, y esa densidad busca una salida. Entonces aparece el nudo en la garganta. La inflamación, la voz que se quiebra, no es castigo, es traducción,
El cuerpo está traduciendo lo que el alma ya no podía cargar sola. O piensa en el corazón, cada amor reprimido, cada emoción no vivida, cada dolor guardado en silencio se convierte en tensión, en arritmia, en peso sobre el pecho. El corazón no se enferma solo por arterias, se enferma porque lleva demasiado tiempo intentando sostener lo que la conciencia se negó a liberar. Los hombros se tensan porque cargan culpas y responsabilidades que no te correspondían. Los intestinos se alteran porque intentan digerir experiencias que nunca pudiste aceptar. La piel se inflama porque guarda memorias de vergüenza y rechazo. Todo habla. El cuerpo entero es un lenguaje, y cuando aprendes a escucharlo, descubres que nunca estuvo contra ti, que la enfermedad no es enemiga, sino mensajera, un aviso de que algo en el campo necesita ser reorganizado. La ciencia moderna, incluso sin querer, ha comenzado a confirmar esto. Bruce Lipton y otros investigadores han mostrado que las células responden más al ambiente energético que a los genes, que la biología se adapta a la química generada por tus emociones y pensamientos, que vivir en miedo constante debilita, inflama, deteriora, que vivir en confianza, en amor, en coherencia, fortalece, regenera, alinea. El cuerpo no distingue entre emoción y realidad física. Responde a ambas como si fueran lo mismo, porque lo son. En el nivel vibracional, no hay diferencia entre lo que sientes y lo que vives. Thoth enseñaba que el cuerpo es un altar, no un altar para sacrificarlo, sino para escuchar lo que allí se manifiesta. Cada dolor es una oración invertida, un mensaje encriptado. No puedes sanarlo peleando contra él. De la misma forma que no arreglas un espejo rompiéndolo, el cuerpo refleja. Y si quieres cambiar lo reflejado, debes ir al origen, al campo, a la vibración, al lugar donde la desarmonía comenzó. Imagina que llevas años sosteniendo un recuerdo doloroso, una injusticia que nunca procesaste, una herida de infancia que enterraste para poder sobrevivir. Esa vibración no desapareció porque la olvidaras. Se quedó resonando en tu campo como una música de fondo. Y con el tiempo, esa melodía disonante empezó a afectar tu cuerpo. El dolor no es nuevo. Es la última capa de una historia antigua. Y aunque duela, también es oportunidad, porque al aparecer en lo físico, ya no puedes ignorarlo. El cuerpo te obliga a ver lo que habías negado. La medicina del alma que Thoth transmitía no rechazaba el cuidado físico, pero advertía que no bastaba con tratar la superficie. Podías aliviar un síntoma con hierbas o con técnicas, pero si el campo permanecía desorganizado, la desarmonía regresaría con otro nombre, en otro órgano, con otra intensidad. Por eso insistía. La verdadera sanación comienza en la vibración, porque cuando el campo se ordena, el cuerpo responde en coherencia, como un instrumento desafinado que vuelve a resonar limpio cuando se ajusta la cuerda correcta. Tal vez hoy mismo tu cuerpo esté intentando hablarte. Tal vez ese dolor recurrente, esa tensión que no se va, esa fatiga que no entiendes, no sean fallas mecánicas, sino mensajes. Pregúntate, ¿qué parte de mí no he querido escuchar? ¿Qué emoción sigo reprimiendo? ¿Qué verdad sigo evitando? Y luego guarda silencio. Coloca tu mano sobre esa zona. Respira con atención y escucha. No con la mente, sino con la presencia. A veces basta con reconocer para que la densidad empiece a disolverse. El cuerpo es leal hasta el extremo. Soporta, aguanta, compensa. Incluso cuando eso significa dañarse a sí mismo. Lo hace porque intenta protegerte de sentir lo que no te atreviste a enfrentar. Pero llega un momento en que no puede más. Y entonces grita,
Y ese grito, que llamamos enfermedad, no es traición, es fidelidad, es la manera que tiene el cuerpo de decirte, ya no puedo seguir cargando solo, necesitas mirar hacia adentro. Escuchar al cuerpo es un arte olvidado. Hemos aprendido a silenciarlo con fármacos, a ignorarlo con prisa, a castigarlo con exigencias. Pero cuando lo tratas como un templo, cuando lo ves como un espejo sagrado, algo cambia. Empiezas a notar que cada órgano tiene un lenguaje, que cada dolor tiene un mensaje, que cada tensión es un mapa hacia una parte de ti que pide ser reconocida. Y entonces la sanación deja de ser guerra y se convierte en reconciliación. El cuerpo, como eco del alma, nos recuerda que no hay separación entre espíritu y materia, que lo que vibra en lo invisible siempre encuentra una forma en lo visible, y que si queremos vivir en coherencia, debemos aprender a escuchar ambas dimensiones al mismo tiempo, porque no somos máquinas divididas en piezas. Somos campos vivos que se expresan en distintas densidades. Respira ahora. Siente tu cuerpo desde dentro. No lo juzgues. No lo analices. Solo obsérvalo. Nota cómo cada parte vibra, cómo cada sensación es un lenguaje. Allí, en ese acto de atención, comienza el verdadero alineamiento, porque al mirar con presencia, la vibración se reorganiza, el campo se aclara y el eco vuelve a ser armonía. Este fue uno de los secretos más poderosos que Todd custodiaba, que la carne no es una prisión, sino un espejo, que la enfermedad no es castigo, sino comunicación, que el dolor no es enemigo, sino portal, y que en el momento en que comprendes esto, dejas de temerle al cuerpo y comienzas a amarlo como lo que siempre fue, el eco vivo de tu alma. La última página de un libro escrito en vibraciones eternas. Imagina por un instante que todo lo que ves a tu alrededor, las paredes, los objetos, incluso tu propio cuerpo, no es sólido, sino una condensación temporal de algo mucho más sutil. Lo que llamamos materia no es más que vibración ralentizada, energía que se ha organizado en patrones de densidad para poder ser percibida por nuestros sentidos. Y si afinamos la mirada, si dejamos de ver solo con los ojos externos, descubrimos que detrás de cada forma palpita un campo inmenso, invisible pero real, que sostiene y conecta absolutamente todo. Ese es el campo vibracional de la creación. Los antiguos lo sabían y lo describieron con símbolos, metáforas y mitos. Todd lo llamó matriz, no en el sentido tecnológico que hoy le damos a la palabra, sino como un útero cósmico, un espacio de pura potencialidad donde las formas todavía no han nacido pero laten como posibilidad. Los mayas lo representaban en sus códices como una red de filamentos luminosos que unían a hombres, estrellas y dioses. En la India lo llamaron Akasha, el espacio sutil donde todo lo que existe y existirá está ya registrado como vibración, y la ciencia moderna, aunque lo niegue con cautela, comienza a rozarlo en experimentos sobre el vacío cuántico, ese aparente nada que sin embargo está lleno de energía fluctuante, de partículas que aparecen y desaparecen, de infinitas probabilidades esperando colapsar en realidad. El campo vibracional no es un concepto poético, es la estructura misma de la existencia. Nada existe fuera de él, porque todo surge desde él. Tus pensamientos, tus emociones, tu identidad, incluso la historia de la humanidad, no son más que modulaciones de ese campo. Por eso, cuando cambias tu vibración interior, no solo cambias cómo te sientes, cambias la manera en que el campo responde a ti, porque el campo es neutro,
No juzga, no decide, simplemente refleja lo que sostienes. Observa la simpleza de esta verdad. Lo que emites es lo que recibes, no porque el universo te premie o te castigue, sino porque la energía obedece la coherencia. Si sostienes miedo, atraes experiencias que lo confirman. Si sostienes confianza, la realidad empieza a organizarse de otra manera. No es magia, es vibración. Es la misma ley que hace que dos cuerdas de un instrumento resuenen juntas cuando están afinadas. La física lo llama resonancia. Los antiguos lo llamaron correspondencia. Este campo es tan sensible que incluso lo que piensas en silencio lo altera. Una emoción intensa puede doblar su tejido como el viento que mueve la superficie del agua. Un pensamiento sostenido con fuerza puede sembrar patrones que luego germinan en lo material. Y un silencio profundo, habitado con presencia, puede abrir puertas hacia niveles de realidad que parecían imposibles. Por eso Todd insistía en que el verdadero templo no estaba afuera, sino en tu vibración, porque es allí donde decides qué sembrar en el campo, qué música hacer sonar, qué realidad convocar. La ciencia cuántica se ha acercado peligrosamente a esta misma conclusión. El famoso experimento de la doble rendija mostró que una partícula puede comportarse como onda, es decir, como pura posibilidad, hasta que alguien la observa. Es el acto de la conciencia el que decide cómo colapsa esa onda en partícula. En otras palabras, la realidad no está definida hasta que la mente la toca. Eso derriba el viejo paradigma materialista que decía que la conciencia era un accidente de la materia. La evidencia apunta a lo contrario. La materia es un accidente de la conciencia, y el campo vibracional es la prueba silenciosa de ello. Cuando accedes a este campo, aunque sea por instantes, la percepción cambia. Dejas de ver los acontecimientos como sucesos aislados y comienzas a notar cómo todo está tejido. La conversación que tuviste ayer conecta con el sueño de esta noche. El recuerdo de la infancia resuena con la música que escuchas hoy. Un número que se repite en tu vida abre un portal de sentido. Nada es casual. Todo es vibración que responde. Y en esa comprensión, dejas de sentirte víctima del azar y comienzas a reconocerte como parte activa de una danza cósmica. El campo vibracional de la creación es también memoria. Allí se almacenan no solo los acontecimientos de tu vida, sino las huellas emocionales de todo lo vivido, tus traumas, tus alegrías, tus aprendizajes. Todo queda registrado en esa red invisible y desde allí sigue influyendo. Aun cuando tu mente consciente lo haya olvidado, por eso, a veces una emoción emerge sin causa aparente o un miedo te paraliza sin lógica. No es el presente, es la vibración acumulada en el campo. Sanar, entonces, no es borrar la memoria, sino reorganizar la vibración. Y eso se logra cuando decides sostener nuevas frecuencias. Paz en lugar de miedo, confianza en lugar de control, presencia en lugar de distracción. Hay momentos en que el campo se hace evidente, como si se dejara ver. Cuando entras en un lugar y percibes inmediatamente su energía, antes incluso de mirar a tu alrededor, cuando conoces a alguien y, sin palabras, sabes si puedes confiar. Cuando una multitud vibra en alegría y sientes cómo tu cuerpo se contagia. No es sugestión, es resonancia. El campo vibra y tú, siendo parte de él, respondes. Los iniciados practicaban técnicas específicas para sintonizar con ese campo. Respiraciones que ordenaban la energía. Silencios que amplificaban la percepción.
cantos que generaban ondas de coherencia. No eran rituales vacíos, eran tecnologías vibracionales. Sabían que la clave no era pedir a los dioses, sino afinarse al campo, porque cuando la vibración se alineaba, la realidad se transformaba naturalmente. Hoy, aunque vivamos rodeados de ruido, esa posibilidad sigue intacta. Puedes acceder al campo en este mismo momento. Basta con detenerte, cerrar los ojos y sentir tu respiración como si fuera un puente. Inhalas y traes el campo hacia ti. Exhalas y te expandes en él. Si lo haces con presencia, pronto notas que el aire no solo entra en tus pulmones, sino en tu conciencia. Y de pronto, la frontera entre tú y el mundo se difumina. Ya no eres un individuo separado respirando aire externo. Eres el campo respirándose a sí mismo a través de ti. Ese es el secreto que Thoth custodiaba, que tú no estás dentro del universo, sino que el universo está dentro de ti. Que tu cuerpo, tu mente, tu historia, son expresiones temporales de un campo infinito que se observa a sí mismo. Y que recordar esto no es un ejercicio filosófico, es la llave de la libertad, porque cuando sabes que eres campo, dejas de perseguir afuera lo que ya vibra en ti. Dejas de mendigar realidad y comienzas a crearla. El campo vibracional de la creación no es una teoría abstracta. Es lo que palpita en este mismo instante mientras lees estas palabras. Es el silencio entre pensamientos, la corriente invisible detrás de tu respiración, la presencia que sostiene tu conciencia incluso cuando duermes. Está en ti y en todo, esperando que lo reconozcas. Y cuando lo reconoces, todo cambia, porque ya no caminas como alguien perdido en un mundo sólido y ajeno. Caminarás como quien sabe que cada paso genera ondas, que cada pensamiento siembra futuros, que cada emoción abre o cierra portales. Caminarás como quien recuerda que el universo no te sucede, sino que se organiza a través de ti. Y en esa certeza, por primera vez, comprenderás lo que significa ser creador consciente. Hay una paradoja que atraviesa toda la historia espiritual de la humanidad. Lo más poderoso siempre ha sido lo más simple. Y lo más simple, curiosamente, ha sido lo más prohibido. Porque la simplicidad no se puede monopolizar, no se puede vender, no se puede controlar. La simplicidad es libre. Y lo libre asusta a los sistemas que necesitan mantener a las almas prisioneras. Thoth lo sabía, y por eso dejó enseñanzas tan sutiles que, a simple vista, parecían demasiado evidentes, demasiado básicas como para ocultar un secreto, pero era allí, en lo simple, donde vibraba la llave, respirar conscientemente. Colocar la mano sobre el corazón, observar en silencio. Estos gestos, que cualquier niño puede hacer, eran considerados puertas a lo invisible. No había necesidad de templos dorados ni de sacrificios complejos. Bastaba con detenerse, estar presente, sentir. Y en esa presencia se abrían realidades enteras. ¿Por qué entonces la humanidad fue desviada hacia rituales grandilocuentes? Hacia fórmulas complicadas, hacia doctrinas incomprensibles, porque si aceptábamos que lo sagrado era simple, no necesitábamos intermediarios, y un ser humano sin intermediarios es un ser humano soberano. Así nació lo que podríamos llamar la prohibición de la simplicidad. Se nos enseñó a desconfiar de lo evidente, a creer que lo real debía ser difícil, inaccesible, reservado a unos pocos iluminados. Se nos repitió que lo sencillo era ingenuo, que la verdad debía estar escondida en códigos imposibles, en ceremonias secretas, en palabras crípticas. Pero al hacerlo, nos alejaron de lo esencial.
Nos hicieron buscar afuera lo que siempre estuvo adentro, Thoth decía. La simplicidad es la puerta al poder, porque solo lo simple atraviesa todas las capas, desde el cuerpo hasta el alma. Solo lo simple puede sostenerse en cualquier tiempo y lugar. La respiración, por ejemplo, acompaña al ser humano desde su primer instante hasta el último. No hay nada más básico, y sin embargo, en ella habita el mayor de los secretos, el puente entre lo visible y lo invisible. Inspirar es recibir la vida, expirar es entregarla. En ese ir y venir, el alma recuerda que está en un constante intercambio con el campo de la creación. Lo mismo ocurre con el acto de observar. No necesitas conocimiento académico ni instrucción sacerdotal para detenerte y mirar con atención una flor, un símbolo, tu propio latido, y en esa mirada presente, el mundo comienza a vibrar distinto. Eso que llamamos percepción expandida no surge de técnicas rebuscadas. Surge de la simplicidad de mirar sin juicio, de escuchar sin querer interpretar. Pero esa simplicidad, en lugar de enseñárnosla, fue ocultada bajo capas de complejidad. La historia está llena de ejemplos de esta prohibición. Los místicos que predicaban el silencio fueron perseguidos. Los sabios que decían que bastaba con respirar y observar fueron ridiculizados. Las culturas que mantenían prácticas simples de conexión con la tierra y con el cuerpo fueron colonizadas, despojadas, obligadas a olvidar, porque detrás de esa simplicidad se escondía la mayor amenaza al sistema: la autonomía vibracional. Imagina a un campesino egipcio, sin acceso a bibliotecas ni a templos, simplemente sentado al borde del Nilo, observando el reflejo de la luna en el agua. Ese acto, aparentemente humilde, podía conectarlo con los mismos ritmos cósmicos que los sacerdotes calculaban en complejos calendarios. ¿Qué hacía falta? Presencia. Y la presencia no puede comprarse ni venderse. Es un don inherente. Hoy seguimos cargando con esa herencia. Creemos que para sanar necesitamos técnicas sofisticadas, que para despertar debemos asistir a ceremonias complicadas, que para alcanzar el misterio debemos acumular información interminable. Y sin darnos cuenta, pasamos por alto lo evidente, que lo divino se revela en lo más simple, en una respiración consciente, en un instante de silencio, en la sinceridad de colocar la mano en el pecho y decir: «Estoy aquí». Thoth dejó advertencias para quienes quisieran recorrer este camino. Dijo: «No busques fuera lo que vibra dentro, no compliques lo que es simple, porque la mente ama el laberinto, pero el alma siempre elige la línea recta». Y añadió: «El poder no está en el ritual que repites, sino en la vibración que sostienes mientras lo haces». En otras palabras, lo que importa no es la forma externa, sino la coherencia interna. Quizás lo sientas ahora mismo. No necesitas estar en un templo ni rodeado de símbolos para percibir la vibración. Basta con leer estas palabras y permitir que algo en ti se aquiete. Al hacerlo, notas que el silencio se llena de una presencia distinta, como si la atmósfera se volviera más densa, más viva. Eso es la simplicidad en acción. No requiere esfuerzo, solo disposición. Pero aquí está la clave. La simplicidad no es superficial. Es tan profunda que resulta incómoda, porque al quitar las capas, al dejar de buscar afuera, te quedas frente a frente contigo mismo, y eso no siempre es fácil. En el silencio simple emergen las emociones que habías escondido, los pensamientos que no querías escuchar, las memorias que habías sepultado. La simplicidad no es evasión, es confrontación amorosa.
Es el espejo que no miente, por eso se volvió prohibida, porque invita a mirar lo que nadie quiere ver, porque en su desnudez desarma todas las excusas, todas las máscaras. Es mucho más cómodo distraerse con rituales complicados que sentarse en silencio a escuchar la propia respiración. Es más cómodo pensar que el poder está en un objeto externo que reconocer que siempre estuvo en ti. Pero lo cómodo no transforma, lo simple sí. La simplicidad prohibida sigue latiendo en cada gesto humano auténtico, en la risa de un niño, en el abrazo sincero, en el acto de contemplar el cielo estrellado. Allí no hay complicación, no hay dogma, no hay jerarquía, solo vibración pura. Y cuando recuerdas esto, comienzas a entender que todo lo que buscas ya está presente, que no necesitas acumular, sino soltar, que no se trata de añadir, sino de recordar. Respira ahora, con atención. Siente cómo el aire entra, cómo el aire sale. Coloca tu mano en tu pecho y percibe el latido. Eso es todo. En ese instante habitas el mismo campo vibracional del que nacen galaxias y átomos. No hay diferencia entre tú y lo infinito, salvo la distracción que a veces olvidas dejar ir. Y cuando lo dejas ir, la simplicidad se abre como un portal. El secreto, el que intentaron ocultar bajo siglos de distorsiones, es este. La llave siempre fue simple, y sigue siéndolo. Lo único que necesitas es recordar. La soberanía vibracional no es un concepto abstracto ni un ideal reservado a los sabios. Es la capacidad real de recordar que tu frecuencia es tuya y que nadie puede poseerla sin tu consentimiento. Desde que nacemos somos bombardeados por voces externas que intentan decirnos quiénes somos, qué debemos temer, qué debemos desear. Poco a poco esas voces construyen un muro de condicionamientos y nos hacen olvidar que la vibración original ya estaba en nosotros, antes de cualquier palabra, antes de cualquier mandato. La soberanía vibracional consiste en derribar ese muro y volver a escuchar la nota propia. Esa frecuencia irrepetible que el universo colocó en tu centro como semilla. No se trata de escapar del mundo ni de luchar contra él, sino de recordar que la verdadera autoridad sobre tu campo es interna. Puedes estar en medio del ruido, de la confusión, de los dramas colectivos y aún así mantener tu vibración. Esa es la soberanía, no permitir que tu frecuencia dependa del caos externo. Cuando eliges conscientemente sostener paz, incluso si afuera todo se derrumba, estás reclamando tu poder, y ese acto invisible reorganiza tu vida entera. Thoth lo expresó en palabras simples. Donde está tu vibración, allí está tu mundo. Si vibras miedo, vivirás en un mundo de amenazas. Si vibras confianza, la vida responderá con sincronicidad, no porque las circunstancias cambien mágicamente, sino porque tu campo reorganiza la manera en que las experimentas, y en esa reorganización, la realidad misma comienza a responder distinto. Esa es la libertad que nadie puede quitarte, la capacidad de elegir cómo vibrar. Pero la soberanía vibracional no es una posesión estática, es un estado que se cultiva día tras día, como un fuego que necesita atención constante, porque de lo contrario se apaga bajo el viento de la distracción. Por eso el silencio, la respiración consciente, la observación interior no son lujos, son herramientas esenciales. Cada vez que eliges regresar a ellas, reafirmas tu soberanía. Y cada vez que olvidas y te dejas arrastrar por el ruido,
La soberanía se debilita, no se pierde, pero se adormece. Ser soberano vibracionalmente es aceptar la responsabilidad de tu propio campo. Es dejar de culpar a los demás por lo que sientes y comprender que lo que sostienes dentro es lo que resuena afuera. Esto no significa justificar injusticias ni resignarse al dolor. Significa recordar que tu primera contribución al mundo es la vibración que emites. No puedes exigir paz si vives en guerra contigo mismo. No puedes invocar libertad si tu campo está encadenado a miedos antiguos. La coherencia es la prueba de la soberanía. Tal vez lo sientas ahora mismo, tal vez notes que, mientras escuchas estas palabras, algo en ti se endereza, como si un recuerdo antiguo se activara. Esa es tu vibración original recordándose a sí misma. No necesitas pruebas externas, basta con esa certeza interna. Esa certeza es la semilla de tu soberanía, y aquí está la clave. La soberanía vibracional no es para unos pocos elegidos. Es tu derecho de nacimiento. Es el estado natural de todo ser humano. El sistema lo ocultó bajo capas de miedo y distracción, pero nunca pudo borrarlo. Por eso, cada vez que decides regresar a ti, cada vez que eliges sostener tu campo con presencia, estás participando en una revolución silenciosa. Una revolución que no se libra en las calles, sino en el corazón de cada uno. La soberanía vibracional es la última frontera. No puedes comprarla ni regalarla, solo encarnarla. Y cuando la encarnas, todo a tu alrededor empieza a responder. Porque el campo reconoce a quien ya no se deja arrastrar, a quien recuerda que no es víctima de las circunstancias, sino creador consciente de su realidad. Cruzar el velo no es un acontecimiento extraordinario que llega con relámpagos ni con revelaciones espectaculares. Es un acto silencioso, íntimo, casi imperceptible, en el que decides dejar de mirar la vida solo con los ojos de afuera y comenzar a verla desde el centro de tu ser. El velo no cubre el mundo, cubre tu percepción. Y cuando lo atraviesas, el mismo mundo que siempre estuvo frente a ti se revela distinto, más vivo, más denso, más transparente. Lo cotidiano se transforma en símbolo, lo banal se vuelve mensaje. Y comprendes que todo ha estado hablándote desde siempre. Solo que no sabías escuchar. Vivir desde dentro es, ante todo, un cambio de eje. Ya no buscas validación en la mirada ajena, ni orientación en las voces externas, ni seguridad en las estructuras que se desmoronan. Comienzas a habitar tu propio campo vibracional como única brújula. El silencio interior se convierte en tu templo, y cada respiración en tu oración. Descubres que la verdadera guía nunca estuvo en los libros ni en los maestros, sino en la vibración que se enciende en tu pecho cuando estás en coherencia contigo mismo. Este estado no te aleja del mundo, al contrario, te sumerge en él de un modo más pleno. Sigues trabajando, conversando, caminando por las mismas calles, pero ya no lo haces desde la reacción automática, sino desde la presencia consciente. Cada gesto se vuelve acto sagrado, cada encuentro una oportunidad de recordar, cada dificultad un espejo que te revela la vibración que aún necesitas ordenar. Y en esa nueva mirada, incluso el dolor pierde su carácter de enemigo y se convierte en maestro. Tot enseñaba que la verdadera iniciación no termina con visiones ni con símbolos, sino con la integración. Porque ver más allá del velo es solo el comienzo. Lo esencial es vivir desde esa visión,
sostenerla en medio de la prisa, de la rutina, de la incertidumbre, encarnar lo invisible en lo visible, permitir que la vibración descubierta en el silencio guíe cada acción, cada palabra, cada elección. Cuando decides vivir desde dentro, descubres también un tipo de paz que no depende de circunstancias. El mundo puede sacudirse, las estructuras pueden caer, las personas pueden ir y venir, pero tu centro permanece. Esa paz no es indiferencia, es certeza, es saber que eres más que tus pensamientos, más que tu historia, más que las máscaras que alguna vez usaste. Es reconocer que eres campo, que eres conciencia vibrando y que desde ahí todo lo demás se acomoda. Cruzar el velo es también aceptar una responsabilidad, la de recordar que tu vibración afecta a todo lo que te rodea. Ya no puedes esconderte detrás de excusas, porque sabes que cada emoción que sostienes es semilla en el campo, y con esa responsabilidad llega la libertad más grande, la de elegir en cada momento qué música quieres que tu ser emita al universo. Tal vez lo sientas ahora mismo. Tal vez notes que mientras estas palabras resuenan en ti, una parte de tu corazón se expande, como si reconociera un territorio familiar. Ese es el lugar desde donde vivirás de ahora en adelante, si así lo decides. No necesitas esperar señales externas ni momentos perfectos. El cruce del velo sucede en el instante en que eliges escuchar tu interior más que el ruido. Vivir desde dentro es la verdadera alquimia. Transformar el miedo en confianza, el dolor en sabiduría, la rutina en presencia. Y cuando lo haces, descubres que no hay regreso posible, porque lo visto no puede desverse y lo recordado no puede olvidarse. Has cruzado el velo y ahora, cada paso que des, cada mirada, cada respiración, será la confirmación de que lo invisible ya es parte de tu vida. Has llegado hasta aquí porque algo en ti ya estaba despierto. Lo que escuchaste no son teorías, son espejos de lo que tu alma siempre supo. Cruzas el velo cada vez que eliges silencio en medio del ruido, cada vez que respiras con conciencia, cada vez que recuerdas que no eres víctima del mundo, sino creador vibrando dentro de él. Nada externo puede darte lo que ya arde en tu interior. La soberanía vibracional es tu derecho de nacimiento, y vivir desde dentro es el verdadero despertar. Desde hoy, cada mirada puede ser un portal, cada palabra un código, cada latido un recordatorio de que eres campo, presencia y creación. No lo olvides. Lo que sostienes en tu frecuencia es lo que el universo te devuelve, y cuando eliges coherencia, el campo entero responde. Esa es tu mayor fuerza, tu verdadera herencia, el regalo de Todd que ahora regresa a ti. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.